Plaga del Norte. Apocalipsis zombie. Capítulo 5. El reloj de la cuarentena. Ferrufino se despertó en el sofá, junto a Milton, sintiendo un dolor sordo en los músculos y una certeza pesada en el alma. La luz gris del amanecer se colaba por las ventanas reforzadas. El sonido de los gruñidos en la calle se sentía más cercano, más real. El primero en levantarse fue Edmundo. No había dormido mucho. Estaba frente al panel de monitores de seguridad, frunciendo el ceño con una intensidad que indicaba un problema. Ferru, despierta. Tenemos un problema de tiempo. Ferrufino se incorporó y despertó a Milton. Jairo seguía dormido, su rostro tranquilo, una tregua necesaria. ¿Qué pasa?, preguntó Ferrufino, su voz áspera. Mira esto, Edmundo señaló el panel. El monitor que mostraba la vista de la calle parpadeaba esporádicamente, la imagen distorsionándose en ruido estático. La electricidad ya está en la cuerda floja. Y el wifi ya se fue por completo, está entrando y saliendo de forma intermitente. Lo peor es que la batería de reserva para las cámaras de seguridad no durará más de 48 horas. La seguridad de su refugio perfecto estaba demostrando ser temporal. Mientras Luis se encargaba de hacer café con una cafetera de camping que encontraron, Edmundo reunió a todos en la mesa de la cocina para una evaluación de recursos, actuando con la frialdad de un comandante. Hice el inventario mientras dormían. En comida no perecedera, latas y agua embotellada, tenemos existencias para 15 días con una alimentación normal. Eso no es suficiente, interrumpió Ferrufino. Exacto. Pero si racionamos, y hablo de comer lo estrictamente necesario, y nos enfocamos en agua y vitaminas, podemos estirarlo hasta 18 días. No más. El cuerpo no aguanta más sin nutrición adecuada. Edmundo golpeó la mesa con su mano, la frustración por la limitación evidente. Si el ejército está evacuando gente, están creando zonas de cuarentena. Esos refugios no se quedan en un sitio mucho tiempo. Tenemos 18 días de vida segura. Si queremos encontrar el refugio de evacuación antes de que lo muevan o lo cierren, tenemos que movernos ahora. Jairo se despertó, escuchando las últimas palabras. La tristeza en sus ojos había sido reemplazada por una determinación feroz. La promesa a su madre era un ancla. Mi madre está en uno de esos sitios. Yo digo que salgamos al mediodía. Estamos armados. Vamos. Ferrufino sabía que Jairo estaba actuando por dolor, no por estrategia. Jairo, tenemos que calmarnos. Tu madre nos dio una pista. Hay un refugio. Pero ir a ciegas es suicidio. Irnos en 18 días es suicidio. Espetó Jairo, levantándose con rabia. Ya perdimos demasiado tiempo lamentándonos. Ella dijo que me encontraría. Edmundo intervino, su voz plana y sin emoción, un contraste brutal con la rabia de Jairo. Sentarse a esperar es la muerte, Jairo. Pero correr es la muerte por estupidez. Tenemos que hacer una planificación metódica. ¿Dónde suelen instalar zonas de cuarentena de emergencia? Edmundo se dirigió al gran mapa de la ciudad que su padre tenía en el estudio. No las instalan en zonas residenciales. Buscan centros de distribución, arsenales militares abandonados, o estadios grandes. Lugares que pueden ser sellados, que tienen amplios espacios para helicópteros y que tienen rutas de acceso rápidas para las tropas. Luis, que estaba en silencio, señaló un punto en el mapa. El viejo centro de convenciones al sur. Tiene un gran estacionamiento y está cerca de una vía de tren. Perfecto. Ese será nuestro primer destino, dijo Ferrufino, asintiendo. Pero Edmundo tiene razón. Primero, la logística. La primera tarea del día se convirtió en un ritual de supervivencia, asegurar el equipo y conseguir información. Milton, tú con Luis. Busquen mochilas resistentes en el ático y llenen el inventario de la cocina. Solo lo estrictamente necesario y fácil de comer. Ferru, tú y yo subimos al 5.º piso. Ferrufino se acercó a Jairo, que seguía con el ceño fruncido. Jairo, quédate aquí. Descansa el cuerpo y la mente. Te necesitamos con la cabeza clara. Eres el músculo, no el mártir. Jairo, entendiendo la orden como una muestra de confianza, asintió a regañadientes. Bien. Pero no tarden. En el 5.º piso, Ferrufino y Edmundo buscaron en el armario de su padre. Encontraron una caja de herramientas, algo de ropa de abrigo y, lo más importante, un par de binoculares de alta potencia. Edmundo se acercó a la ventana, que daba una vista panorámica de varios bloques. Ferrufino estaba a su lado. Vamos a buscar el camino y el nivel de la amenaza. Tenemos que encontrar la forma más discreta de movernos hacia el sur. Edmundo alzó los binoculares. La imagen de la ciudad en caos se amplió ante sus ojos. Vieron el humo, los coches volcados, y grupos errantes de infectados que se movían con una velocidad aterradora. El nivel de amenaza era extremo. No podían correr a ciegas. Mierda. Esto va a ser más difícil de lo que pensé, susurró Ferrufino. Lo sé, dijo Edmundo, bajando los binoculares, su rostro reflejando el horror de la imagen. Pero la planificación nos salvará, Ferru. La emoción nos matará. Ferrufino y Edmundo regresaron del 5.º piso, guardando los binoculares. El scouting había sido infructuoso y abrumador.
La ciudad era una telaraña de caos, llena de infectados y barricadas. No obtuvimos nada, dijo Edmundo, frustrado, cerrando el mapa. Las avenidas principales están saturadas de coches y de gente corriendo. Y las calles secundarias están llenas de focos de infección. Moverse en coche es imposible, a pie es un riesgo monumental. Entonces vamos a pie, afirmó Ferrufino. El plan de ir al centro de convenciones sigue siendo el único camino. Bajaron a la sala de estar, donde la escena había cambiado radicalmente. Milton estaba sentado en el suelo, con la frente sudando, concentrado en una radio portátil vieja. Había logrado desmontarla y armarla de nuevo, logrando que el dial emitiera un sonido intermitente. Ya no había imágenes en la televisión, solo una interferencia estática, pero la radio emitía una voz. Escuchen. Algo está saliendo, dijo Milton, ajustando el dial con cuidado. Todos se reunieron, terminando de revisar sus mochilas y su armamento. La voz en la radio era de un reportero que había logrado contactar a un experto. Con nosotros, la doctora voz del Ministerio de Salud. Doctora, ¿puede darnos más información sobre este virus? El nombre de la doctora resonó en el grupo. La misma mujer que les había mentido en el campus. Creemos que el Z-Virus A21 es un patógeno de acción rápida que entra directamente al torrente sanguíneo, no por la saliva. Una vez transmitido, destruye una gran cantidad de glóbulos rojos, provoca una hipotermia o un estado similar, y se dirige directamente al cerebro. Afecta a todos los sistemas del cuerpo, buscando que el cuerpo colapse para luego reanimarlo. La voz de la doctora Voss se hizo tensa, revelando la terrible verdad que habían ocultado. Toca a los infectados de una psicosis extremadamente alta, una furia incontrolable. Pierden la cordura, se vuelven completamente irracionales. También descubrimos que, por lo que se ve en la calle, no están interesados en alimentarse, sino en propagarse. Edmundo susurró. La hiperactividad motora es la furia. Una vez que infectan o matan a una persona, pasan al siguiente. Pueden ocurrir dos cosas. 1. Matan a la víctima a golpes por su violencia y furia ciega, o 2. La infectan y pasan de largo. Podríamos decir que es una especie de mezcla de rabia, pero combinado con algo mucho peor. La radio transmitió los detalles de la transformación, la información que sus ojos ya habían confirmado en el campus. Una vez contagiado, el paciente sufre cambios rápidos: tos, dilatación de los ojos, irritación, dolor estomacal. La piel se vuelve completamente pálida, y las venas se dilatan con un tono oscuro. Después de estos síntomas, el paciente convulsiona y muere, y luego, después de aproximadamente 10 o 15 minutos, se reanima. 10 o 15 minutos. Exclamó Luis. Es rápido. El tiempo depende de dónde te muerdan. Si te muerden cerca del cerebro, la transformación es mucho más rápida. El reportero interrumpió, ansioso. ¿Y los refugios, doctora? Las tropas del Ministerio de la Salud han indicado que los refugios no estarán habilitados por mucho tiempo. Deben moverse, deben llegar lo antes posible. Si se concentra mucha gente, puede haber un brote interno, o peor, alguien podría colarse enfermo. La voz de la doctora se distorsionó finalmente en un rugido de estática. Milton maldijo y golpeó la radio. La línea se había cortado. El silencio regresó, pero esta vez con un propósito. Tenían la estrategia, el centro de convenciones. Tenían la amenaza, la velocidad del virus y el factor tiempo. Las mochilas estaban listas. Milton y Luis habían hecho un trabajo excelente. Raciones de alta energía, agua y botellas de agua vacías para rellenar. Jairo, el trauma aún fresco, se acercó a la mesa y desdobló varias revistas gruesas de Edmundo. Esto. Necesitamos esto. Y mucha cinta fuerte. ¿Para qué?, preguntó Ferrufino. Protección, dijo Jairo, su voz firme. Vi en una película. Guerra Mundial Z. El protagonista se cubría los antebrazos y las espinillas con protección improvisada para evitar que los infectados lo mordieran. Edmundo asintió, su lógica recuperando el mando. Es brillante. La cinta fuerte la tenemos. Las revistas absorberán parte de la mordida, dándonos tiempo para reaccionar. El grupo se puso manos a la obra, asegurando las revistas y libros de tapa dura alrededor de sus antebrazos y piernas con la cinta adhesiva plateada, luciendo como guerreros medievales improvisados. Sus armas estaban listas: el hacha de Ferrufino, el bate de Jairo, las palancas de Luis y Milton. Edmundo se acercó a un armario y regresó con una mochila más pequeña. Mi padre es aficionado a la caza. Tenía esto. Colocó sobre la mesa una pistola Glock con el cargador lleno, 6 cargadores adicionales, un pequeño botiquín de primeros auxilios y una caja con unos 50 cartuchos de munición. El sonido atraerá a la horda. Pero si nos acorralan, es nuestra última oportunidad. Yo la llevo. Y la usaremos solo si estamos a punto de morir. ¿Entendido? Todos asintieron, los ojos fijos en la pistola. Estaban listos. Con las revistas sujetas a sus brazos y piernas, sus armas improvisadas y la intimidante Glock de Edmundo lista, el grupo se reunió en la cocina para su última comida segura. El guiso recalentado por Luis era simple, pero en ese momento, se sentía como un manjar. El silencio era pesado, no por tristeza, sino por concentración.
Ferrufino fue el primero en romperlo, dejando su plato casi vacío. Bien. El plan es el centro de convenciones al sur. Pero, Edmundo, la doctora dijo que el virus era acelerado por el frío. Milton, con la ansiedad sorprendentemente controlada por el foco en la supervivencia, asintió, su mente funcionando a toda marcha. Esa es la clave. Si el virus provoca hipotermia y es un patógeno del Ártico, la noche y las zonas abiertas, donde la temperatura baja, serán las más peligrosas. Las criaturas serán más rápidas, más rabiosas, si están en su ambiente ideal. Tiene sentido, dijo Luis, su voz tranquila. Nos moveremos durante el día. Tenemos que maximizar las horas de sol y buscar refugio seguro en cuanto empiece a oscurecer. Edmundo tomó un sorbo de café frío y desplegó el mapa en la mesa, señalando la ruta. Exacto. El movimiento diurno es obligatorio. Hoy, a trazar una ruta que evite los parques y las avenidas grandes, donde el viento y las sombras son más fuertes. Usaremos callejones y evitaremos el asfalto. El cemento mantiene el calor por más tiempo que el pavimento abierto, aunque sea mínimo. El ambiente de planificación fue interrumpido por la necesidad de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Jairo, aunque más tranquilo, miraba la comida con una mezcla de gratitud y dolor. ¿Es surrealista, no? Dijo Jairo, bajando la voz. Hace 3 días estábamos planeando el examen de humanidades. Ahora estamos aquí, comiendo atún y discutiendo si el frío va a hacer más rápidos a los demonios. ¿Demonios? Preguntó Milton. Jairo asintió lentamente. Sí. ¿Por qué está pasando esto? Yo no soy un tipo religioso, lo saben, pero se siente como un castigo, ¿no? No somos tan religiosos, pero ¿Dios nos ha abandonado? ¿O estamos pagando el precio por algo que hizo el hombre? Ferrufino suspiró, recogiendo su hacha y revisando el filo. No lo sé, Jairo. Pero si Dios está por ahí, espero que esté de nuestro lado. Lo que sí sé es que esto no es un castigo divino. Esto es ciencia descontrolada. Es el hombre jugando a ser Dios en un laboratorio y la cagó. Lo único que tenemos es fe, sí, pero más importante es la fe en nosotros mismos. La fe en la Glock, murmuró Edmundo, sin emoción, deslizando el arma dentro de su mochila. No, la fe en la Glock es la última opción, corrigió Ferrufino. La fe es lo que nos hará levantarnos y cumplir la promesa a tu madre, Jairo. Con la ruta planeada para aprovechar el sol, la lista de equipo cambió. No solo necesitaban armas, necesitaban combatir la hipotermia. Necesitamos más ropa, dijo Milton. Guantes, gorros, capas. Bien. Yo sé dónde está la ropa de invierno de mis padres, dijo Edmundo. La buscaremos en el 3er piso. Y luego, el fuego. ¿Fuego? Preguntó Luis. Fuego controlado. Si nos toca pasar la noche a la intemperie, necesitamos elevarnos la temperatura central para luchar contra el virus, incluso si no estamos infectados. Una fogata pequeña, no para iluminar, sino para calentarnos. Ferrufino se levantó con resolución. Luis, Milton. Revisen la chimenea del 1er piso. Busquen leña seca, o mejor aún, algo que pueda quemarse sin mucho humo. Edmundo y yo buscaremos la ropa y algo para encender el fuego. Y no nos separamos en los pisos inferiores. El silencio es la regla. Mientras se movían con renovada eficiencia, el espíritu militar de la disciplina reemplazó la parálisis emocional. Recogieron parcas gruesas, guantes de cuero y bufandas. Edmundo encontró un par de mecheros de gas de su padre. Regresaron al salón, listos para la salida, cuando Edmundo se detuvo en seco frente a los monitores. Maldita sea, siseó. Ferrufino, Jairo, Luis y Milton se acercaron. La imagen parpadeante de la cámara de seguridad exterior, la que vigilaba el portón, mostraba un panorama diferente al caos de los infectados. En la acera opuesta, parcialmente oculto por los restos de un coche volcado, había un hombre. No era un infectado. Estaba vestido con ropas oscuras, moviéndose con cautela deliberada. El hombre estaba armado. Tenía lo que parecía ser un rifle de asalto o una escopeta, y lo más inquietante, estaba usando unos binoculares de calidad para escanear el edificio. Se detuvo. Su mirada se fijó justo donde estaba la cámara. Nos está mirando, murmuró Luis, apretando la palanca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El hombre, con una brusquedad profesional, bajó los binoculares. Por un breve segundo, el grupo vio la frialdad y el cálculo en sus ojos. Luego, el extraño asintió lentamente, como si hubiera confirmado una sospecha, y comenzó a caminar en dirección a la entrada del callejón, desapareciendo de la vista de la cámara. Edmundo se giró hacia sus amigos, el miedo ya no era una posibilidad, era una certeza. No son solo ellos. Ya lo saben. La amenaza ahora es doble, infectados y otros supervivientes. Ferrufino apretó el hacha, la tensión palpable. Su refugio ya no era secreto. Tenían que moverse antes de que el sol estuviera en su punto más alto, o antes de que el hombre armado regresara. El juego acababa de cambiar. Fin del capítulo 5. Muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado, dale like, comenta y suscríbete.